Seguimos en la mesa. Estamos con Juan Gavito, Felipe Schipani, Fernando Butazzoni y Esteban Valenti. 2016 fue quizás el año de las sorpresas a nivel internacional. La más grande, claro, ocurrió a comienzos de noviembre, cuando el empresario Donald Trump se convirtió en el próximo presidente de Estados Unidos al derrotar en las elecciones a Hillary Clinton. Pero un mes antes, los colombianos votaron no al acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y en junio los británicos se habían pronunciado a favor de abandonar la Unión Europea, resultados que tampoco estaban en los planes. Menciono esos hechos y, si venimos a la región, el cimbronazo más grande, quizás la aprobación del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil. Toma su lugar Michel Temer y las cosas no se acomodan porque la corrupción y la inestabilidad se mantienen. En fin, ¿qué les deja a ustedes el 2016 en el mundo y en la región? ¿Quién arranca esta vez? Tú, dale, bueno, Esteban. Yo creo que es muy difícil discutir qué va a pasar en el Uruguay sin considerar qué va a pasar en el mundo. Es imposible. Primero porque hay incógnitas y hay seguridades que son de directo impacto. Vivimos en un mundo mucho más violento y explosivo, con alianzas insospechables hace 3, 4 años, con eso que yo creo que por primera vez después de muchas décadas, porque no es nuevo, se empieza a dar, que es la posverdad. Es decir, el hecho de que el relato de una sucesión de cosas falsas construye en las mayorías nacionales, sociales y políticas una imagen, cuando se dio la última vez, en la época de la emergencia del fascismo y el nazismo, ¿no? Es decir, lo que decía Goebbels, el ideólogo de la posverdad, aunque no la llamaba así, era Goebbels. Y bueno, si uno ve el discurso de Trump, lo que triunfa es un conjunto de mentiras. Es decir, no importa, ahora vamos a ver si el sistema lo contiene, pero triunfa un conjunto de mentiras. ¿Y quién pierde? La élite dominante en Estados Unidos históricamente. La prensa, los grandes medios de comunicación, los dos partidos, el Brexit. El 70% de los parlamentarios británicos estaban a favor de la Unión Europea y pierden de manera absolutamente imprevisible, y pasa en muchas partes, pasa en Austria, digamos que empieza a aparecer, esperemos que no crezca en Alemania, pasa en Italia, pasa en muchos países. Y el problema de fondo es que ese hueco que se va creando de desilusión con las instituciones, con la política tradicional y la incapacidad de las élites políticas de interpretar esas tendencias profundas, se van llenando en el mundo occidental, estamos hablando. En la otra parte, lo que asistimos es una guerra, de todos contra todos. Las alianzas en el Medio Oriente, que generalmente es el gran territorio, y África, son impresionantes. Ahora, dentro de eso termino con un hecho que yo creo que no le damos toda la importancia que ha tenido para América Latina, y es la paz en Colombia. Si la paz en Colombia, después de 50 años de la guerra más antigua del mundo, yo creo que le encontraron la vuelta con un gran esfuerzo de Santos y de la FARC. Yo creo que ahora se va a resolver el tema con el Ejército de Liberación Nacional. Y para América Latina, en medio de este panorama mundial de guerras y de matanza, y de que tenemos más refugiados que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar. Felipe. Sí, resaltando a mi entender los temas más importantes, bueno, el triunfo de Trump indudablemente por la influencia que tiene Estados Unidos y por cómo en la primera democracia del mundo se cuela el populismo, ¿no? Porque Trump es eso, era lo que decía Esteban, es un populista, ¿no? Alguien que intenta sacar a la luz o reforzar los principales prejuicios de la sociedad americana en contra de todas las élites, ¿no? Porque le ganó a la CNN, le ganó a todos los medios concentrados, le ganó a la opinión, le ganó al sistema político, le ganó a la comunidad internacional, realmente. ¿Y quiénes perdieron? Bueno, perdieron las encuestas, perdieron en Estados Unidos, perdieron con el Brexit en el Reino Unido, perdieron en Colombia, confirmando ya una tendencia preocupante, porque habían perdido en nuestro continente, en Uruguay, en Brasil, en fin, es un tema también para plantearse. Y el fenómeno de Trump genera, creo yo, una gran incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que
va a terminar siendo contenido por un Estado y por un sistema de partidos sumamente sólido como es el sistema americano, y por un partido republicano, que ese es el dato positivo. O sea, Trump no surge a través de una nueva expresión política, surge a partir de uno de los partidos más antiguos del mundo, que creo que lo va a contener, ¿no? No va a ser el Trump presidente, el mismo que vimos en la campaña con esos anuncios disparatados. Creo que el propio partido, y ni que hablar la oposición, pero su propio partido republicano lo va a contener en la gestión de gobierno, más allá de que hay cuestiones inherentes a la propia, digamos, al propio dominio presidencial que va a ser difícil de dominar. Me parece que lo de Colombia es significativo, la subestimación a Uribe, ¿no?, como actor político, que fue, creo que lo que desencadenó la derrota, ¿no?, de la propuesta que se planteó, lo que ha pasado en la región, en Argentina y en Brasil, bueno, lo que pasó con el impeachment de Dilma Rousseff, la fenomenal corrupción que se ha descubierto en la Argentina, bueno, que ha concluido estos últimos días con el procesamiento de la expresidenta, y el fenómeno que recién hablábamos, que es el fenómeno ético, es el fenómeno moral, que es el fenómeno de la honestidad, que se vuelve a plantear en nuestra América Latina, en estas que eran de alguna manera las expresiones de un nuevo tiempo progresista, ¿no?, que creo que tienen también su influencia y su correlato en el discurso fundamentalmente del sistema político en Uruguay, ¿no? Yo me voy a referir a dos temas. El primero de ellos creo que casi es doloroso, ¿no?, que es la guerra en Siria. Creo que la guerra en Siria ha marcado dos cosas, básicamente. Primero, cómo las grandes potencias en general buscan posicionarse y actuar de acuerdo a sus intereses sin que les importe un rábano la vida de la gente, explotando diferencias religiosas, diferencias étnicas, etcétera, contrabandeando armas, petróleo, es decir, nada los detiene, con un saldo de cientos de miles de personas muertas, mujeres, niños, ancianos, miles que terminaron hundidos en el Mediterráneo ante la pasividad o acostumbramiento de buena parte de la sociedad occidental, ¿no? Yo creo que la guerra en Siria es una gran vergüenza para todos, sobre todo para aquellos que son actores de primera mano en el conflicto y que en algún momento tuvieron alguna posibilidad de modificar ese esquema y no lo hicieron. Y el otro tema que a mí me preocupa mucho es Trump, pero en su vínculo yo creo que se está formando ahí una tormenta perfecta, que es una alianza Trump-Putin, Estados Unidos-Rusia, y una notorio divorcio con China. Y creo que eso es muy problemático. Ya ha habido señales claras tanto de parte de Estados Unidos o de Trump, mejor dicho, como de parte de China. Putin está jugando sus cartas. Yo creo que eso va a afectar económicamente, sin duda, va a afectar la estabilidad política europea, y por consiguiente nos va a afectar a los latinoamericanos. Yo no estoy tan seguro de que el sistema político estadounidense sea capaz de contener, digamos, o embretar demasiado a Donald Trump, sobre todo porque acá se mencionaron muchas élites, pero no se mencionó una, que es la de el dinero, la de los poderosos empresarios y multimillonarios que han demostrado con estos nombramientos que ha hecho él, que están con él y que lo apoyan y que tienen buena parte de la mesa para cortar el bacalao. A propósito de Trump y a raíz de las intervenciones de Esteban y de Felipe, viene este mensaje de Diego que pregunta: ¿Trump populista? Mientras no empiece a gobernar no sabremos si lo es o no. Y agrega: populistas fueron Chávez, los K, Evo, pero no por lo que dijeron en campañas electorales, sino por cómo gobernaron, no confundir, advierte. Lo que ha demostrado como candidato es eso, después veremos cómo actúa como presidente. Bueno, Juan, precisamente a mí me gustaría empezar más bien por el barrio y a partir de las cosas conocidas. Lo del señor Trump hará lo que hará y después hablaremos, tiempo tendremos para hablar sobre él, pero creo que lo que nos deja tanto la cuestión del PT en Brasil como del kirchnerismo en Argentina es el desmoronamiento, es así, de una posverdad, pero una posverdad con hechos consumados y comprobados, es decir, aparatos políticos
que se sustentan en un discurso supuestamente popular, es decir, para favorecer al pueblo, pero que en el fondo son verdaderas asociaciones para delinquir, ya sea para el enriquecimiento propio o el mantenimiento de esos aparatos para perpetuarse en el poder. Y creo que nos tiene que dejar la gran enseñanza de que, bueno, con los vecinos algunas relaciones sí, pero no del tipo que tuvimos, sobre todo dentro de la administración Mujica. Creo que nadie ha hecho una mea culpa sobre esa afinidad ideológica, y voy a repetir lo que ya he dicho antes, no sé cómo le da el rostro a alguna gente para colgar carteles en la interbalnearia saludando la venida de la expresidenta argentina. Y respecto de lo de Colombia, brasileña, perdón, de Dilma Rousseff. Respecto a lo de Colombia, tampoco he visto una autocrítica, porque si eran tan buenas las banderas y tan buenos los propósitos de la FARC que sumergieron en la guerra a Colombia durante más de 50 años, la respuesta popular debió haber sido abrumadora a favor del plebiscito, y sin embargo se les dio la espalda a pesar de que estaban a favor personas que no tenían nada que ver con la FARC. De modo que todos estos que hacen gárgaras con la palabra pueblo deberían llamarse un poquito más, digamos, a reflexión en ese sentido, y también extraer algunas enseñanzas de todas estas cuestiones que están pasando. Y creo que lo que nosotros podemos tener de aquí por delante es una actitud que realmente nos una, ¿verdad?, en torno a determinadas cuestiones, valores, pero no ese embanderamiento a priori. Y eso es lo que yo quisiera evitar para nuestro país, y quisiera evitar ese contagio de que los que están de este lado son los únicos que tienen la verdad y los que están del otro lado son los únicos que no la tienen. Yo creo que bienvenidos los acuerdos por el lado de que nos lleven a cosas positivas. Y lo último sobre Europa, es una lástima, porque en el momento en que hay una crisis migratoria brutal, escapando de la guerra y de la pobreza y del hambre, porque el escape del hambre de África no es de ahora, es de tiempo, y cuando los países ricos podían estar en condiciones de acogerlos, caso de Alemania, el terrorismo una vez más viene a dañar no tanto a los ricos y poderosos, sino a los que necesitaban más de esa solidaridad. Bueno, ya hablaron los cuatro a propósito de cómo han visto el 2016, entonces. Bueno, que daría para más de una mesa, ¿no? Pero en particular sobre el mundo, sobre lo internacional. Eso, yo creo que si hay una palabra que define la situación actual, aunque es difícil, es el tema de la incertidumbre. Hay demasiados elementos de duda en lugares clave, porque uno puede tener incertidumbre de lo que pasa en algún país perdido, pero cuando está hablando de Estados Unidos, sus alineamientos, la posibilidad de perspectiva de un eje con Putin, bueno, está hablando de un cambio del eje del mundo, ¿no? Un cambio geológico. Si uno, digamos, ve la visión que Trump ha planteado sobre determinadas cosas económicas globales, desconociendo además que, por ejemplo, el principal acreedor de Estados Unidos es China, el que más grande tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China, y que además es cierto que los empresarios lo apoyan, pero una parte fundamental de lo que es el sector más dinámico de la economía tiembla a la idea de lo que ha utilizado como el gran instrumento de crecimiento, que es la globalización, porque no lo traes de nuevo a Estados Unidos, eso es inevitable. Ahora, yo diría que en el mundo, así como ese tema es la incertidumbre, hay otra palabra, la planteaba Fernando, es la guerra. Es la guerra en todos lados. Es decir, hay guerra en Yemen, hay guerra en Libia, destruida, hay guerra en Siria, hay guerra en el norte de Irak, hay guerras de una u otra manera en diferentes lugares, digamos, en el sur de Sudán. En el Chad. ¿Y quién vende las armas? Es bueno, ya, 40.000 millones de 68.000 las vende Estados Unidos. Segundo, Francia. Tercero, Rusia. Ese es el esquema de un informe del Congreso de Estados Unidos. Ahora, la otra palabra que yo además la miro no desde la altura, porque hay un peligro, que es, bueno, sí, la moralidad, somos todos morales, hasta que llegas al gobierno, hasta que llegas al poder. Yo no me creo tan superior a los grandes resbalones que ha habido y que son
terribles para la identidad de la izquierda, porque pueblo, yo desde que hice la política democrática, política y pueblos han sido manejados por todos por igual. Todos. Pero cuando llega el momento el pueblo no te apoya. Ya, pero perfecto, pero digamos que a la izquierda la apoyó y se perdió. No. El elemento central de pérdida en Brasil, en la Argentina, en Venezuela, es el tema de la moralidad, es el tema de la indecencia, que no es solo legal, es mucho más profundo, está en el corazón de la política democrática. Y el tema es que no alcanza con denunciarlo. Esta es una batalla, hay que denunciarlo. Es una gran batalla cultural, pero también es una gran batalla institucional que hay que dar, y hay que darla en el Uruguay, y una gran batalla legal, una gran batalla de instrumento, porque si no, resulta que lo que hacemos es confiar en que los que vengan, sean de donde sean buenos. Yo creo que hay un problema que no se ha estudiado suficientemente, que está muy vinculado con cómo están respondiendo las ciudadanías en los ámbitos electorales de manera tan poco previsible y tan diferente a lo que se suponía que se iba a hacer, porque lo del Brexit es evidente que es un golpe muy importante, pero también está lo que pasó en España, que estuvo un año con un gobierno provisional porque la fragmentación política provocaba que no se terminara de conformar el gobierno, y Trump, más allá de lo que plantea y lo que puede hacer, fue el tipo que supo, con ese sistema electoral, ganar los votos suficientes como para quedarse con la presidencia de Estados Unidos. Entonces, y en Colombia, yo creo que efectivamente la gente le dio la espalda al plebiscito que había planteado Santos, que estuvo mal planteado, que hubo una puesta en escena que fue tremendamente negativa para el proceso de paz, que fue esa firma todos de blanco en Cartagena, casi como un acto de la aristocracia cafetera. Entonces son muchos elementos que inciden en esa especie de gran pelota de informaciones y de formación de opinión que se genera permanentemente en todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de noticias falsas, levemente falsas, inexactas, que las padecemos todos los días, ¿no? Yo quiero hacer finalmente una mención a Venezuela, ¿no? El año había empezado muy bien, con unas elecciones parlamentarias limpias, en general no cuestionadas, con un clima político que a partir de ese pronunciamiento popular se había tranquilizado, pero que con el correr del tiempo se fue agudizando la situación de enfrentamiento, de crispación. Creo que hubo un hecho determinante por parte del gobierno venezolano, que fue posponer, digamos, el proceso de recolección de adhesiones para la convocatoria a una instancia revocatoria del mandato del presidente Maduro. Eso, bueno, generó cuestionamientos desde la propia Venezuela, desde la oposición venezolana, desde el pueblo venezolano y desde la comunidad internacional. Y eso hizo que la situación en Venezuela pasara a un estado que se ha agravado, ¿no? Yo creo que ya no se puede hablar de democracia plena en Venezuela, y eso es una situación que realmente como latinoamericanos nos preocupa, y todo lo que eso ha incidido además también en nuestra propia política exterior, todos los problemas generados a partir del Mercosur, y la forma en que Venezuela encara su relacionamiento internacional, y los presos políticos que no cesan, y la subordinación del Poder Ejecutivo a la justicia, y las libertades públicas que todos los días son coartadas. En fin, el tema Venezuela creo que fue un capítulo muy importante del 2016, y esta negociación que se ha dado creo que se ha frustrado, y no hay caminos de salida a la vista. Agrego a eso brevemente que la noticia de ayer es que Venezuela, mientras su gente padece hambre y hace colas para comprar las cosas más elementales, va a comprar armamento en China, en Rusia y no sé dónde más. Es horrible.